El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo con mucha pasión, con mucho ahínco, con mucho anhelo, con mucho honor, agradecido de mi hermano mayor, nuestro eterno Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por haberme escogido para este tan prestigioso ministerio. Dice que constituyó, hablando de Jesús, Él mismo constituyó, hablando de Jesús, dice que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin o con el propósito de perfeccionar a los santos. En el área de la maestría, la enseñanza bíblica, del estudio y la enseñanza, porque no solamente te escoge para exponer, sino también que eres un vaso, un instrumento, un depósito donde Él va a colocar por el Espíritu las grandes iluminaciones de lo que está plasmado en el texto sagrado en revelación que se plasmó por inspiración del Espíritu Santo. Se va a encargar el eterno, el Teantropus, el Dios hombre, Jesús de Nazaret, me escoge para esta tan ardua tarea de ser depósito, receptor, para recibir las grandes iluminaciones y después exponerlas en la enseñanza bíblica, en la docencia, como solo Él nos puede guiar por el Espíritu. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro José Briceño, para un mundo, por ende, si es para un mundo es internacionalmente hablando, estamos pasando fronteras, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo muy grande. Estamos llevando esta palabra que tanta falta hace, que la necesita tanto el mundo que no ha conocido a Dios como la iglesia, como aquellos que están en la iglesia, que se congregan, que forman parte del cuerpo de Cristo, que son hijos de Dios, pero que también necesitan de esta verdad del reino. En esta ocasión, quiero que me presten muchísima atención, porque de esta verdad que voy a presentar depende de que la puedas entender, ingerir, digerir, formar tu carácter con esta verdad y vivir esta verdad 24 horas al día. No dejártela quitar por nada, ni por nadie, sino vivirla, caminarla, ingerirla, digerirla, enseñarla, hacer de ella un estilo de vida. De esto depende la intervención del Espíritu Santo en tu vida, a tu favor y a favor de los que te rodean, y mantenerte o llevarte a ser una persona de éxito 24 horas al día. Nuestro estudio pasado, el estudio que di ahora pasado, no hace mucho, di 2. En uno hablé acerca de cómo nosotros podemos ver el éxito, cómo podemos catalogar el éxito. Eso lo expliqué yo bien claro. Váyase al primero. En el segundo expliqué de quién nos garantiza el éxito. ¿Quién nos garantiza el éxito? Fui claro. El único que nos puede garantizar el éxito es Dios, Jesús, el eterno Espíritu Santo. Son los únicos que nos pueden garantizar el éxito. Primero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
son los únicos que nos pueden garantizar el éxito. Jesús dijo en una ocasión, sin mí nada, y nada, oído, nada es nada. Sin mí nada podéis hacer. Por eso Jesús cuando se va, Él les dice a sus discípulos, porque les he dicho que me voy, tristezas hay en vuestros corazones, pero les tengo una palabra que dar. No los dejaré huérfanos, que es la palabra orfano, donde se deriva el término orfanatorio. El término huérfano significa desprovisto, sin recursos, sin amparo, sin cobertura. Dice, no los voy a dejar así. Les enviaré otro consolador que estará con vosotros hasta que sea mi venida. Eso es una verdad que está en el texto sagrado plasmada y que nadie puede negar esa verdad. Ahora, sabemos que el único que nos puede garantizar el éxito, Dios Padre, Dios Hijo, mediante la persona del Espíritu que está en nosotros. Pero ahora, oiga. Como siempre lo he dicho, esto no es soplar y hacer botella. Esto no se da por un chasquido de dedos. Esto no se da por un simple decreto profetizo. No se da así. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso es que el maestro Briceño no te predica un evangelio de ofertas. Y siempre lo he dicho, que Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Eso está allí. Hay principios de reino, oído, principios de reino el cual debo conocer para después de conocerlos, aplicarlos, vivirlos, accionarlos para que se logren los objetivos. No se lo olviden nunca usted este principio. Siempre lo he dicho en todos mis estudios, casi en todo están, de que Dios es un Dios que opera bajo un sistema. He explicado y explico que es un sistema, el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Punto. Eso es un sistema. Por eso he dicho que en Dios no se dan las cosas al azar, a la aventura, a tientas. Dios no es el Dios que está en el genio. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, donde la frotas y sale a Dios a resolverte el problema. Eso no es Dios. Dios camina y opera bajo unos principios de reino e inclusive principios universales, principios que debemos cumplir en la vida. Preste atención. Es que el maestro Briceño nos hace el evangelio más difícil. No, yo no te lo hago más difícil. La Biblia dice que es así. El texto sagrado te habla de principios de reino y principios universales, el cual los debes cumplir, los debes caminar. Lo que pasa es que para una persona desordenada, que no sea justa a ningún principio, que viola principios de autoridad, que no es sumiso, no está en el terreno de sumisión, de sujeción y la obediencia, pues quiere que las cosas le funcionen así. No funciona así. Te estoy hablando que tengo 44 años de haber conocido el plan financiero, el plan de salvación. Tengo 44 años de haberlo conocido. Tengo 35 años de casado, exitosamente casado, felizmente casado, 2 hijos, una sola mujer, 35 años. Y tengo 32 años en el ejercicio del ministerio. Y cuando vamos a la Biblia desde el punto de vista teológico, si definimos lo que es éxito, entonces el maestro Briceño se considera una persona, un ente de éxito. ¿Por qué? Porque el estudio de las escrituras, no el leer Biblia, el estudiar las escrituras, me llevaron a conocer ciertos principios del cual yo debo caminar en ellos y aplicarlos para que las cosas se puedan cumplir. Escuche bien esto. El Espíritu Santo es un agente. Es un ente moral libre. El Espíritu Santo es un espíritu que tiene un alma pero no tiene un cuerpo. El cuerpo del espíritu es la iglesia. Y eso nosotros estamos claros. Pero se necesitan, entre otros, voy a hablar de 2 y después voy añadiendo otros. Voy a hablar de 2 factores que son muy determinantes para que el Espíritu Santo pueda manifestar su poder. Y manifestando su poder, el Espíritu pueda resolver las situaciones
por muy difíciles que estemos pasando, sean pruebas, sean tentaciones, sean enfermedades, posibles desajustes financieros, vicisitudes, cualquier anomalía en la vida que se nos presente, el Espíritu Santo puede intervenir a favor nuestro y a favor de los que nos rodean y llevarnos a caminar a una vida de éxito y darnos el éxito en la situación en la cual estamos pasando. Eso lo hace quien, la intervención del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita, entre otros, ya voy a hablar de dos elementos, que se consideran elementos de cooperación. Sin estos dos elementos no vas a conseguir nunca que el Espíritu Santo manifieste su poder a tu favor o a favor de los que te rodean, a menos que hayan segundas, terceras personas que estén intercediendo por ti y cumplan con el principio de reino y el Espíritu Santo y puedas entrar en el terreno de la misericordia y Dios por el Espíritu Santo pueda intervenir a tu favor. Pero eso es importante, las personas que interceden, el ministerio de intercesión, esos intercesores que ocupan un lugar muy importante en nuestra vida, porque a veces quebrantamos principios de reino y universales y los que nos cubren a nosotros para que nos mantengamos en la gracia de Dios por su misericordia, son la intercesión de muchas personas que lo están haciendo por nosotros. Escucha. Primero la palabra, ¿ok? Cuando estamos hablando de la palabra, estamos tratando de el texto sagrado, de lo que está escrito en el texto sagrado, en lo que llamamos Biblia. Eso que nosotros llamamos Biblia, que es el texto sagrado, ahí está plasmado, se plasmó por inspiración y está plasmado en revelación el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas y el pensamiento de los hombres. Por eso es que siempre lo he dicho, y corrijan por favor eso, teológicamente hablando, no le digan al pueblo que la Biblia es la palabra de Dios. No. La Biblia toda es inspirada por Dios. Y hay dos tipos de inspiración, que después los explico en otro tema, ahorita no puedo entrar en ello. Pero toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda es la palabra de Dios. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, contiene el pensamiento de las tinieblas y contiene el pensamiento de los hombres. ¿Okay? La Biblia. Pero no toda es la palabra de Dios. Entonces, cuando voy a las Escrituras, que es mi primer elemento, el primer elemento de cooperación que el Espíritu Santo necesita, que tú lo tengas presente, que seas un estudioso de las Escrituras, no lector. No estamos hablando de leer Biblia, estamos hablando de estudiar las Escrituras, estudiar la Biblia. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio, se lee para estudiar, escudriñar las Escrituras, conocer y el saber hacerlo, conocer lo que conocemos como los códigos, reglas y principios de interpretación. Por ende, para hacer una interpretación acertada, precisa y concisa de las Escrituras, detallada, y poder extraer el conocimiento, el pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado, extraer el conocimiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás y sus demonios, porque pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Fuimos llamados a estudiar la Biblia en relación al pensamiento de las tinieblas, cómo funciona Satanás, cómo opera Satanás, cuáles son sus maquinaciones. Tenemos que descubrir y conocer a nuestro enemigo, porque pobre aquel soldado que no conozca a su enemigo. Y estudiando las Escrituras vamos a extraer el conocimiento, a conocer cómo piensan las tinieblas, cómo piensa Satanás, cómo piensan los demonios, cuáles son sus operaciones, cuáles son sus maquinaciones, cómo Satanás opera en la tentación, cómo opera en el ataque A, B. Y conociendo las Escrituras también, estudiando las Escrituras, vamos a conocer el pensamiento de los hombres. Hay muchas cosas en la Biblia que están escritas de lo que los hombres dijeron en su obstinación, óigame, en su obstinación, en sus opiniones, pero que no es palabra de Dios, que Dios no responde por lo que dijeron. Responde porque se escribe exactamente lo que dijeron, pero no responde por lo que dijeron. Y muchas veces lo que esos hombres dijeron y está plasmado en la Biblia
en el texto sagrado está escrito y lo que dijeron en su obstinación, en su opinión, lo tomamos como doctrina para fundamentar nuestra fe y no nos funciona así. Entonces, el texto sagrado lo debo conocer. Una vez que yo conozca el texto sagrado, ¿ok? Lo que está escrito en la Biblia, que tenga que ver con mi herencia, con mi legado, con mi bendición, con mi posición, con mi posesión y posesión. Una vez que yo estudie la Biblia y conozca el pensamiento de Dios en relación a lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Una vez que yo estudie las Escrituras y conozca lo que está en la Biblia en relación al pensamiento de Dios a favor de mi persona, a favor de mí y a favor de los que me rodean, a favor de mi familia, a favor de la iglesia que pastoreo, a favor de todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Una vez que yo conozca esa escritura, oído, y viene el segundo elemento. El segundo elemento es la fe. Presta atención. Una vez que yo deposite la fe en lo que está escrito en el texto sagrado, en relación al pensamiento de Dios, de lo que está escrito, que ya dije, de lo que soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, de mi herencia y mi legado. Esa fe en la palabra es lo que va a hacer que el Espíritu Santo tome esa palabra en fe, que es lo que se conoce como el rema. Te lo explico. Cuando usted va a la Biblia, el término palabra teológicamente hay tres términos. Uno es logos, que es lo que está escrito. Otro es el logión, que es la voz audible de Dios. Y otro es el rema. El rema es aquella palabra que está escrita en el texto sagrado, en logos, que es el logos. O es una parte de la logión, sea que escuché la voz audible de Dios. El rema es el logos o la logión en fe. Es cuando yo deposito la fe en lo que está escrito en el texto sagrado como logos, o es cuando yo deposito la fe en una palabra que escuché de Dios audiblemente, de algo que Él me dijo que debo hacer, y deposito la fe en esa palabra, sea logos o logión. Esa fe en la palabra es lo que se conoce como el rema. Que el rema, Pablo dice que es la espada del Espíritu. Óigame, no es mi espada, es del Espíritu. El espadachín es el Espíritu Santo, no yo. Yo solamente estoy llamado a depositar mi fe en lo que está escrito en la palabra. Y eso que yo deposito, la fe que deposito en lo que está escrito en la palabra, el Espíritu Santo lo toma como espada, porque esa fe en la palabra se convierte en rema, sea logos o logión, pasa a ser un rema, y el Espíritu Santo toma esa palabra y la ejecuta en el mundo físico, porque en el mundo espiritual ya fue hecho. Porque la fe es la certeza no de lo que esperamos, sino de lo que ya está hecho, es un hecho consumado. Señores, tenemos al Espíritu como un ente, pero el Espíritu Santo necesita dos elementos: la fe, primero la palabra, por eso la importancia, oído, de estudiar las Escrituras, estudiarla. Sea usted amante al estudio de las Escrituras. Vaya usted y conozca primeramente y apréndase, por favor apréndase, los códigos, reglas y principios de interpretación que te presenta la hermenéutica, que no tiene nada de pagano, como muchos dicen, que la hermenéutica es pagana. No. Pagano era Hermes, donde se derivó el término hermenéutica, que era intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. Hermes, ese era el pagano. Pero el término hermenéutica no tiene nada de pagano, y menos su contenido. Su contenido no tiene nada de pagano. Cuando yo voy a la hermenéutica, dentro de esa aplicación de la hermenéutica, que la tengo como un método, que la tengo como una fórmula. ¿Se acuerda cuando los que estudiaron bachiller que iban a resolver un problema de física y química? Si no conocían la fórmula, el cómo hacerlo, no lo podían resolver. Igual, cuando usted va a estudiar las Escrituras, si usted no conoce los códigos, reglas y principios de interpretación que te presenta la hermenéutica, tú no puedes ser un estudioso de las Escrituras. Solo eres un lector
lector de la Biblia, pero no puede ser un estudioso de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no conozco los códigos, reglas y principios de interpretación, tales como el emisor, o sea, quién lo dijo, el receptor, a quién se lo dijo, el cronista, quién hizo la recopilación y el escrito, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, las figuras retóricas, conocer cada una de ellas como una parábola, una prosopopeya, una sinécdoque, un simil, una metáfora, una alegoría, conocer los tipos de inspiración, que hay dos teuneuti fenómenos, que es teuneuti y que es fenómeno, conocer lo que es revelación, apocalipsis, que es lo que llaman revelación, contrastes a soncalucto, que soncalucto es cubrir, tapar, apocalipsis descubrir, y conocer lo que es iluminación, que es fotizo, conocer esos principios, conocer la gramática del griego, tanto la española como la del griego, y pare usted de contar. El texto con su contexto, la hilación del pensamiento, todo eso, el fondo histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, ya lo dije. Usted debe conocer todo eso. ¿Para qué? Para ser un buen estudioso de las Escrituras. O sea, cuando le hablo que que uno de los elementos para hacer que el Espíritu Santo desate su poder a nuestro favor nos lleva a vivir una vida de éxito, cuando les digo que la palabra es uno, no estoy hablando de simplemente la Biblia como logos. Estoy hablando del tener el texto a tu mano, pero el saber estudiar las Escrituras. Saber estudiar las Escrituras. Entender, señores, que la Biblia es un libro escrito bajo unas culturas orientales y que nosotros estamos en unas culturas occidentales y que son totalmente diferentes. Por allí, número 1, escudriñar las Escrituras. Y número 2, la fe. Porque la palabra, oído este principio, la palabra es el complemento de la fe, pero la fe es el complemento de la palabra, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. No te lo pierdas. La palabra es el complemento de la fe. No hay tal cosa como decir que conozco la palabra, pero no tengo fe. De nada me sirve, ¿ya? O sea, la palabra es el complemento de la fe es el complemento de la palabra. No hay tal cosa como decir que tengo mucha fe, pero ¿en qué deposito la fe si no conozco la palabra? Entonces, estos son principios recíprocos que se deben uno al otro. Puedo tener mucho conocimiento de la palabra, pero si estoy sumergido en dudas, en temores y en ansiedades, no camino en fe por muchas razones, y una de ellas es que yo no conozco el sistema de la fe, pues la palabra a mí de nada me sirve la palabra, ¿ya? Entonces puedo tener mucha palabra, pero si no tengo fe de nada me sirve. Como puedo conocer y tener una cátedra de fe, un conocimiento preciso, conciso, detallado acerca de lo que es la fe en forma polifacética, exegética y sistemática. ¡Wow! Un Abraham en la tierra, señores, un Abraham en la tierra, en la fe, pero no conozco la palabra, sino que deposito la fe en cosas que están escritas en la Biblia, pero que no me pertenecen, que tienen que ver con verdades circunstanciales, pero que no tienen que ver con verdades trascendentales, que estoy depositando la fe en una bendición como si fuera una promesa, tampoco me va a funcionar. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que uno debe ser un estudioso de las Escrituras. Señores, esto no es pan de piquito. Dios no tiene panadería, Dios tiene reino. Esto no es pan de piquito, se acabó, señores. Dios no tiene panadería, Dios tiene un reino. Y yo debo conocer la palabra y sé de qué te estoy hablando. El maestro Briseño sabe de qué te está hablando. Conocer las Escrituras bien, saber estudiar las Escrituras. Cuando voy a la Biblia, saber dónde está una verdad circunstancial y una verdad trascendental. Saber diferenciar entre lo que es promesa y lo que es bendición. Yo debo conocer esas cosas, conocer el texto sagrado bien. ¿Dónde está el pensamiento de Dios? ¡Ping! En la Biblia, wow, aquí está pensando Dios, Dios piensa así. Porque Dios quiere que tú conozcas sus pensamientos. En el Antiguo Testamento mis pensamientos no son vuestros pensamientos, es en el Antiguo, en el Nuevo. El apóstol Pablo dice que Dios por el Espíritu escudriña la mente del Padre, que el Espíritu Santo escudriña la mente del Padre, se lo revela a la iglesia. Dios quiere que tú conozcas como Él piensa. Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber. Porque el deseo de Dios es que tú pienses como Él piensa, que tú conozcas su forma de pensar. El deseo de Dios es que tú conozcas a tu enemigo, que lo que está escrito en la Biblia en relación al pensamiento satánico, a las tinieblas, tú estudies
cómo opera Satanás, cómo funciona Satanás, porque jamás tú puedes depositar tu fe en lo que está escrito en la Biblia en contra de las maquinaciones y las acechanzas del diablo si tú no conoces a Satanás. Tú debes conocer a tu enemigo. Eso está en la Biblia. Yo voy a estudiar las Escrituras. Wow. Pero aquí hay un pensamiento de un hombre que opinó o que en su obstinación habló, pero que Dios no tiene nada que ver con lo que ese hombre dijo. En su obstinación, en su opinión, en su momento difícil que estaba pasando, él lo dijo y así se escribió, pero no es palabra de Dios. Esa es una palabra que un hombre dijo, emitió en su obstinación, en su opinión, pero que a mí no me sirve para depositar la fe en ella. Ejemplo, hermano, Job dijo Dios dio, Dios quitó. Ya va, solo dijo Job en su obstinación, pero eso no es una verdad. Job dijo recibiremos el bien de Dios y el mal no vamos a recibir. O sea que Job dice que de Dios vienen cosas malas. Eso tampoco es verdad de Dios. De Dios no vienen cosas malas. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, y eso tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, entonces toda buena dádiva viene y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. Entonces hay muchas cosas que los hombres dijeron en su opinión, en su obstinación, que yo no debo depositar la fe en esto. Jamás. Porque no me va a funcionar. No va a haber la presencia del Espíritu, porque solo el Espíritu Santo respalda lo que está en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios, y que eso que está en el texto sagrado tenga que ver con mi herencia, con mi legado, con mi posición, con mi posesión, con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con lo que yo puedo en Cristo Jesús, y que eso que está en el texto sagrado que tiene que ver con el pensamiento de Dios sea una verdad trascendental y no una verdad circunstancial. Maestro, me la pone más difícil, ¿Qué hago yo? El problema es que los evangélicos, y lo digo de una forma tan respetuosa, no lo digo de forma despectiva, por favor, respetuosa, amorosa, por decir algo, muchos dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, quieren las cosas así, con un chasquido de dedo, fáciles, y no son fáciles. Igual con la fe, yo debo tener una cátedra de fe, conocer la fe en todos los sentidos, los principios, cómo opera la fe, una cátedra. ¿Por qué? Porque yo he visto, he oído de personas que creen que están caminando en fe y lo que tienen es un mundo de acuerdo mental, positivismo, cibernética, yoga, ciencia cristiana, principios de ocultismo, y para usted de contar, dentro de la iglesia cristiana. Estaba presente la hermana, por decir algo, la hermana Petra y el hermano Juan de los Palotes, por decir algo, dos nombres que siempre me invento yo. Decía la hermana Juana, ay hermano, la hermana Petra, ay hermano Juan, me duele la cabeza, un dolor de cabeza, tengo 3 días con un dolor de cabeza. Estoy presente, estoy allí, tuve que hacer la corrección de una vez, porque eso todo como maestro no puedo dejarlos allí, no los puedo dejar en ese desierto. Y dice el hermano Juan de los Palotes, hermana Petra, pero diga que no le duele por fe. Eso no es fe, eso no es fe. ¿Por qué? Porque la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. O sea, la hermana Petra dice que le duele la cabeza y el hermano Juan le dice a la hermana Petra que diga que no le duele. Repito, la hermana Petra dice que le duele la cabeza y el hermano Juan dice diga que no le duele por fe. Eso no es fe, eso es positivismo, eso es acuerdo mental, eso es cibernética, yoga, ciencia cristiana, eso es presunción. Y la fe no es una presunción, la fe es una persuasión. ¿Sí? Entonces, estamos entrando en el terreno del acuerdo mental, porque le digo algo, es un principio de fe. Óigame este principio de fe. Hay 2 verdades en el mundo, la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa no deja de ser una verdad, pero está sujeta a cambios. La verdad absoluta, pues es una verdad verdadera, pero que no cambia, que no está sujeta a cambio, que se mantiene, que es eterna, que es la verdad de Dios. No cambia, no mengua, no se devalúa, no caduca, la verdad absoluta. Explico. Es una verdad lo que la ciencia médica le dijo a usted, que en su cuerpo hay un cáncer. No que usted tiene, porque no es suyo, no le pertenece. Cristo se llevó la enfermedad a la cruz del Calvario, comenzando por allí. Tengo un cáncer, no, a su cuerpo lo invadió un cáncer. No es suyo, no le pertenece. Pero es una verdad lo que la ciencia médica dice, sí. Está comprobado, sí. Lo invadió un cáncer, sí. Bueno, por fe diga que eso es mentira. No puedo, no debo, ni va a funcionar, porque la fe no niega las circunstancias,
La fe cambia las circunstancias. ¿Es una verdad que el cáncer está? Sí. Eso es una verdad relativa, porque está sujeta a cambio. La verdad absoluta en fe es lo que va a producir el rema, que es lo que el Espíritu Santo va a tomar como espada y va a intervenir y a sanar la enfermedad y solventa el problema y pasas al otro lado en éxito. Pero la verdad absoluta no niega la verdad relativa, porque la verdad relativa y la absoluta son solidarias, porque las dos son verdades. Solo que la verdad absoluta, cuando depositas la fe, se cumple con los dos elementos. La fe en la palabra se convierte en el rema, y ese rema lo toma el Espíritu Santo como la espada y ejecuta en el mundo físico, porque en el mundo espiritual ya fui hecho por las heridas de Cristo, fuiste sanado hace 2000 años. Isaías lo dijo hace 2700 años. Y esa verdad que está escrita en el texto sagrado, que es absoluta, la tomas en fe, se convierte en el rema, la espada del Espíritu, se le entregas al Espíritu sin temores, sin dudas, sin ansiedades, sin preocupaciones. Entras en el reposo de Dios, entras en el cuidado de Dios, en el regazo de Dios. Esa fe que depositas en la palabra debe emanar paz en ti, porque si no hay paz y hay turbación, preocupación, ansiedad, angustia, preocupación, lloro, cuadros fúnebres de luto, entonces no hay fe, porque el indicativo que te va a decir a ti por ende que tú estás caminando en fe es cuando tienes paz en tu corazón. Cuando nada te quita el sueño, ni el apetito, ni las ganas de vivir, ni el deseo de seguir viviendo, ni el saber que vas a seguir viviendo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque no entienda nada, yo tengo paz porque deposité la fe en una palabra que mi Padre me dio. Punto, que por su herida yo fui sanado. Entonces, cuando el Espíritu Santo interviene, hay presencia, sana la enfermedad, solventa la situación económica difícil. Por donde estés pasando, el Espíritu Santo interviene y Él va a llevarte al otro lado y te va a colocar al otro lado en un punto de ser una persona de éxito. ¿Por qué? Porque triunfaste. ¿Triunfaste por qué? Porque luchaste con los temores, con las dudas, con las ansiedades, con las preocupaciones, con las noticias, con las malas noticias, con el dolor, con los síntomas. Luchaste en contra de todo eso y decidiste depositar tu fe en la palabra que nuestro Padre eterno ya decretó, está decretado. Dios es el único que puede decretar y está en el texto sagrado decretado. Y descansas en tu Padre eterno, en lo que Él dijo. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y los discípulos se amedrantaron y se asustaron por la tormenta y la tempestad, y Jesús dormía. ¿Por qué dormía? Porque Él les dio una palabra, pasemos al otro lado. Pase lo que pase, vamos a pasar al otro lado. Pase lo que pase, tú vas a pasar al otro lado. Pero debes caminar en fe. Debes conocer la fe y debes conocer la palabra. Dos elementos de cooperación principales que el Espíritu Santo va a tomar para manifestar su presencia a tu favor y a favor de los que te rodean y llevarte y llevarlos a ser entes y personas de éxito. Hay otros elementos, solo los voy a nombrar, pero que es importante, la santidad. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, que quien no entienda y atienda, entienda de entender y atienda de atender, estos dos tipos de llamados, no opta para otro tipo de llamados ni para caminar en el favor de Dios. Después del llamado a la salvación, Dios nos hace dos llamados, el llamado a la santidad y el llamado a la fe. Hay un denominador común. Sin santidad, nadie verá al Señor. Jesús le dijo a Marta, si crees, verás mi gloria. Denominador común. Y siguen los denominadores comunes en la santidad y en la fe. Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Denominador común. Ni en pecado, ni en dudas, en temores y en ansiedades tú puedes agradar a Dios. Porque si es de suma importancia caminar en una vida en fe, conocer la fe como conocer la palabra, también es de suma importancia vivir una vida en santidad.
en el pensamiento de Dios, meditando en el pensamiento de Dios, viviendo una vida en el Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, bendiciendo el que te maldice, orando por el que te ultraje y te persigue. Nunca caer en el terreno de la inmoralidad sexual. Primer terreno, salir de cualquier terreno de la inmoralidad sexual, cualquier tipo de fornicación, salir de eso, de cualquier tipo, sea la promiscuidad, sea el adulterio, sea la pornografía. Para usted de contar. Segundo terreno que usted debe abandonar es la filalguria, término que utilizó Pablo, que tiene que ver con amor al dinero, fila de filiguria de lujuria, no entrar en el terreno de la codicia y la avaricia por el dinero. Tercer terreno que usted no debe caer es la fama, la sed de prestigio, relativo al prestigio, a la vanagloria de la vida, el ser aplaudido y reconocido. No sea sumiso, humilde, quebrantado ante la presencia de Dios. Mientras la gente menos se dé cuenta de lo que usted está haciendo para Dios o lo que Dios está haciendo con usted, es mejor para usted. Trate de vivir en el anonimato, trátelo. Dios se encargará de colocarte en el escenario, de subir el telón y prender las luces a su tiempo, pero que lo haga Dios. Sé humilde, el único que tiene que brillar aquí es el sol de justicia. Jesús, la gloria es de Él, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que venció, Él fue el que llevó el Via Crucis de Getsemaní hasta la cruz, la resurrección y resucitó. Él fue el que nos dio el éxito. Toda la gloria, la honra, la magnificencia, los poderes, las virtudes, todo se lo merece Jesús de Nazaret, porque Él fue el que hizo el trabajo. Nosotros somos siervos inútiles. Sé siervo, sirve donde vayas, préstate para servir, Es el llamado más grande que tiene el hombre. Mayor es el que sirve que el que es servido, dice Jesús. Aprende a ser humilde, no humilles a la gente, no te creas más que los demás. No te creas la gaseosa, el desierto, la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano. No. Sé humilde, sé sencillo ante la presencia de Dios. Lo otro, señores, deja el terreno de las resentimientos, las raíces de amargura, ese pecado de omisión, el odio, el celo, la envidia, la falta de perdón, los resentimientos, raíces de amargura, odio. Deja todo eso. Todo eso lo aborrece Dios. Eso te daña, eso te enferma. Deja. Bendice al que te maldice. Ora por el que te ultraja y te persigue, dice Jesús. Ten la capacidad de amar con el ágape de Dios. Sufre el agravio, menosprecia el oprobio. No te defiendas nunca. Por dos razones. Si lo que dicen de ti es verdad, porque tú estás dando pie para que la gente hable, pues deja de hacerlo para que la gente no hable más. Pero si lo que dicen de ti es mentira, pues menos, es una mentira. Agua caliente no quema casa, que te resbale, deja que hablen, que digan. Es una mentira, te vas a defender ante una mentira. Si es una mentira, mira, la autoridad y la defensa no son compatibles. Si tú sabes la autoridad que Dios te ha dado, la posición y la posesión que Dios te ha dado, si tú sabes que el ascenso que tú tienes vino de Dios y el promover viene de Dios y vino de Dios, pues no te defiendas, ten quieto, deja que Dios te defienda, ten paz. Ama al que te maldice, ora por el que te trae y te persigue. Es fácil, no es fácil, pero es nuestro llamado. Sal del terreno de los resentimientos, de las raíces de amargura. Y el quinto terreno que no debes pisar es la lengua. El pecado lingüístico, el chisme, el brollo, la difamación, la censura, el escarnio. No prestes tus oídos para el chisme, para el brollo, para la censura, para el escarnio. Tus oídos no son basureros del diablo. Tus oídos están para escuchar las verdades del reino eterno. Cuando alguien te diga, ¿qué opina usted de fulano? Dígale, mi opinador se dañó. No opine de nadie. Ora por todos. Si ves que alguien ha fallado ante la presencia de Dios, es un líder de renombre, que eso no te afecte. Primero, tiene tus ojos puestos en Jesús, no en Él. Y segundo, no hables de Él. Ora, llévalo al altar. Señor, mira a mi hermano que cayó. Pero no hagas público su pecado. Alguien dijo que el único ejército que se encarga de golpear y de patear a las ovejas heridas, a los soldados heridos, es la iglesia del Señor. El único ejército que se encarga de patear y de golpear a sus soldados heridos es la iglesia del Señor. Es lamentable, pero es cierto.
Hay mucha gente en la iglesia que está esperando que tú caigas, que tú falles, para hacer de ti leña y destrozarte, acabarte. Gentes que son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu, y no sé cómo se prestan para esa basura. Están dentro de la iglesia no como embajadores de Cristo, sino como espías del diablo dentro de la iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay 6 pecados que aborrece Jehová y uno que abomina su alma. Y sabe que esa abominación es todo aquello que tú haces y dices, y que con lo que haces y dices a Dios le dan ganas de vomitar, le dan náusea. O sea que el texto dice: hay 6 pecados que aborrece Jehová y uno le dan ganas de vomitar. ¿Cuál? La lengua que levanta discordia en contra de los hermanos. En ese terreno no debes caer. ¿Por qué no debes caer en estos 5 terrenos? La inmoralidad sexual, la vanagloria de la vida, la avaricia y la codicia por el dinero, los resentimientos y el pecado de la lengua. ¿Por qué no debes caer? Porque estos 5 terrenos en los cuales tú puedes estar contristas y apagan al Espíritu. Pablo dijo: no apaguéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu. Y el término apagar y contristar significa dejarlo inoperante en tu vida. Jesús tipificó al Espíritu como ríos. Y hay un plural, ríos, porque son muchas las manifestaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida. Y río, porque el río tiene una característica que nunca se estanca, siempre está fluyendo. El Espíritu Santo no vino a estancarse en tu vida, vino a fluir, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Acuérdate que el Espíritu Santo es un espíritu que tiene un alma, pero que no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu eres tú, soy yo, y es a través de nosotros que se va a manifestar al mundo. Por eso dice el fruto, no los, el fruto, plural, singular, singular, el, no los, el fruto del Espíritu es. ¿Por qué dice él? Porque es el carácter del Espíritu. ¿Cuál es el carácter del Espíritu? ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿en quién se va a ver reflejado eso? En nosotros. Quien da fruto somos nosotros, no el Espíritu. Él es amor, es a través de nosotros que va a manifestar su amor. Él es paz, es a través de nosotros que va a manifestar su paz en un mundo que tanto lo necesita. Y así, con todos. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que no dé fruto. ¿Quién da fruto? Ni es la vid ni es el labrador, es el pámpano que da el fruto. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. ¡Ay! Repito, yo soy la vid verdadera. Jesús lo dijo: mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿Quién es el labrador? El Padre. Y vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que dé fruto. ¿Quién es el que da el fruto? El pámpano. Ni es la vid ni es el labrador, es el pámpano que da el fruto. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra tan hermosa y tan linda. Yo no te voy a decretar, a profetizar, pero sí te voy a garantizar que hay un recibir de Dios en mi espíritu y un sentir en el alma que te diga esto, que viene de mi Padre, que indiscutiblemente tú tomas en cuenta estos principios de reino que te he presentado, o que mi Padre te ha presentado a través de mí. Vas a ser una persona de éxito. Dios quiere que tú seas un testimonio viviente de Él. Hay mucha gente en el mundo, estoy alrededor de una comunidad, estoy en una plaza, en un bosque, y hay mucha gente en el mundo, escépticos, esperando la manifestación gloriosa de Dios a través de sus hijos. Dios quiere sanar a un mundo que está tan sumergido, que tantas enfermedades que están matando al mundo, que donde lleguemos cada uno de nosotros haya presencia. Que seamos, no me malentienda por favor lo que voy a decir, como Jesús en la tierra. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, ustedes son la luz del mundo. Que donde haya una manifestación producto de la presencia satánica, donde lleguemos a la presencia del Espíritu solvente, esa situación, por la fe que llevamos en una palabra que Dios nos dio, una comisión que Él nos dio. Jesús le dio una comisión a sus discípulos y fueron 72 y llegaron contándolo todo. Hay una comisión y una misión que eso nos fue dada. Dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, de salir al mundo, reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo, el problema lo tiene el mundo con Dios. Debemos reconciliar al mundo con Dios, no Dios con el mundo. Dios amó al mundo y lo sigue amando, de ir casa por casa,
tocar puerta por puerta, resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar los enfermos, dar vista a los ciegos, que los sordos oigan, los mudos hablen. Date gracias porque de gracia recibiste. Y eso se va a dar, ¿sabe cómo? Con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Siempre le he dicho que el Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Siempre lo he dicho. Antes de Jesús irse, le dice a sus discípulos: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder de Jehová. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, me seréis testigos. Recibiréis poder, y cuando Él venga sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Dónde vamos a ser testigos? En las naciones. ¿A quién le vamos a ser testigos? A las naciones. ¿De quién vamos a ser testigos? De Jesús. ¿Con qué vamos a ser testigos? Con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahí está. Dios quiere eso. Pero, por favor, estudien las Escrituras. Estudien las Escrituras. Vamos a escudriñar qué dice la Biblia en relación a nosotros. Vamos a descubrir el pensamiento de Dios. Vamos a ver qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a conocer las tinieblas más estudiando las Escrituras. Vamos a conocer las tinieblas. Vamos a conocer nuestro enemigo, cómo opera Satanás, sus operaciones, sus maquinaciones. Pablo dijo: no ignoréis sus maquinaciones, cómo nos tienta, qué es tentación, los pasos para la tentación, qué es pecado, todo eso. Vamos a conocer cómo piensan los hombres, en su estimación, cómo pensaron, para que nosotros no pensemos así, ni caigamos en ese terreno. Pero vamos a también a hacer una cátedra de fe, vamos a estudiar fe. Mire, en YouTube hay un seminario que yo di completo, se llama Fe Inconmovible, se llama. Vaya, búsquelo, Fe Inconmovible, búsquelo. Y se sienta y empieza a ver el número 1 y tome un papel y un lápiz, un apuntador y un papel y vaya usted haciendo su estudio. Y si hay algo que no entiende, pues yo no tengo problemas, escríbame. A mí no se me ha ido la teología a la cabeza. Yo estoy para ustedes. Yo los atiendo. Yo sí atiendo una llamada, sí la atiendo. Vivamos en santidad. Y ¿sabe qué? Hay otro principio que el Espíritu Santo me trae ahora. La autoridad. Hay un seminario que yo di que se llama Principios de Autoridad. Mire, cualquiera de ustedes que quebrante un principio de reino o un principio universal que tenga que ver con autoridad, eso bloquea la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda hacer grandes cosas con ustedes. No bloqueen los principios de autoridad, tanto los que presenta el reino de Dios como los que presenta el sistema universal de este mundo. No quebrante esos principios porque usted va a tener problemas, no va a ver la gloria de Dios. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes decirle: por favor, oren mucho por mí. Oren mucho por mí. Acuérdese que cuando estamos comprometidos con el reino de la luz, sacudimos a las tinieblas. Las tinieblas van a buscar la forma de defender. ¿Necesita el maestro Briceño que oren por él? Sí, y usted no tiene una idea cómo. Jesús pidió que oraran por él antes de ir al Getsemaní. No está literalmente escrito cuando Jesús le dijo: oren por mí, muchachos. No, pero cuando regresó le dijo a sus discípulos: y no han orado ni siquiera por mí, no oran. Ahí se puede ver la necesidad que él tenía de que oraran por él. Oren mucho por mí. Cúbranme en oración. Cúbranme bastante. Esas ancianas que son intercesoras, esas mujeres y hombres que Dios llamó al ministerio de la intercesión. Eso es un llamado. El ser un intercesor es un llamado. Que yo explico en un seminario que hablo de la oración. Las características de un intercesor. Es un llamado. Esos que fueron llamados a interceder, intercedan mucho por mí, todo lo que puedan. Cúbranme. Yo fui libre del COVID, yo lo sé que fui libre del COVID. Esta mañana estaba hablando a Dios y le daba gracias a Dios por eso. Las secuelas que pudieron quedar del COVID, yo fui libre de todo eso por la fe que deposité en la palabra, pero también por muchos que intercedieron por mí. El montón de gente orando por mí. Conmigo entraron al hospital muchos enfermos de COVID y muy pocos salimos de allí. Intercedan, por favor. 2, no se queden con este mensaje, compártanlo. Vamos, compartan el mensaje, compártanlo. Estamos grabando el audio también. Aquí tenemos el micrófono grabando el audio porque lo vamos a subir a YouTube en audio e imagen. Y compartan el mensaje, no se queden con él.
búsquese nuevos suscriptores de YouTube. Mire, si llegamos a 10,000 suscriptores, señores, hay una oferta muy grande por YouTube. Nos va a bendecir la vida. Me va a bendecir la vida en muchas áreas. Y lo otro, mis hijos, si usted puede aportar una ofrenda financiera, se lo agradecería. Ayer un hermano me llamó y me dijo: maestro, qué agradecido estoy de su ministerio. La verdad es que ese mensaje de cómo se considera el éxito, quién nos garantiza el éxito, yo, wow, yo dije, no, pero qué verdades hay acá. He sido bendecido con su ministerio, por tanto quiero aportar una ofrenda a su ministerio. Dígame cómo hacerlo, ya dimos unas instrucciones. Ayer mismo el hombre cumplió y envió una ofrenda. Porque la mejor ofrenda que usted me puede dar es la oración, olvídese. La segunda ofrenda que usted me puede dar es el estímulo. Mucha gente que me ha estimulado, me ha llamado: para adelante, maestro, no se detenga, usted no está hablando en el mar, siga adelante, usted ni siquiera tiene una idea de lo que Dios está haciendo con usted, hasta dónde usted está llegando. Eso está bueno. Pero si usted ora todo lo que pueda, amén, y me da todo el estímulo que pueda, amén, sí, también, pero necesito el dinero también para seguir con esto. Agradezco a los que oran, agradezco a los que estimulan, pero también se deben levantar los que ofrendan a este ministerio. No voy a entrar en el terreno de la conmiseración, a darte lástima, como para que me des por lástima, porque no estoy bien. Estoy solvente financieramente, no tengo abundancia, pero estamos en la solvencia. Cuando necesito, de pronto reventó una ofrenda, así, llegó y ya. Dios la envió, Dios tocó. Pero hay un principio que dice: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Si tú crees que este ministerio te está bendiciendo, es lo lógico que tú aportes una ofrenda como agradecimiento. No, con tu dinero tú no vas a comprarle mensajes, ni vas a comprar las bendiciones de Dios, nada de eso, es basura. Solo quiero aportarme, quiero convertirme en un financista en su ministerio, quiero convertirme en un agente generador de los bienes del reino de Dios financiero, quiero dar de lo que Dios me da, y Dios me sigue dando, sigo dando, y así, maestro, convertirme en eso. Pablo dice que no pondrás gozar al buey que trilla, los que viven del Evangelio, los que predican el Evangelio viven del Evangelio. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Está mi número de teléfono: 786-604-3352, más uno, 786-604-3352. Me llamas o me escribes por WhatsApp, cómo hacemos para llegar a una ofrenda, te doy las instrucciones, cómo hacerlo. Hoy también está mi correo, josén77 briceno, con C, bricenoa77@gmail.com, josén77 bricenoa77@gmail.com. Me escribes y te puedo dar las orientaciones de cómo puedes hacer llegar una ofrenda a este ministerio, que te lo agradecemos. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.